En algún momento, probablemente durante nuestras vidas, la inteligencia más avanzada jamás creada va a hablarle a la humanidad. Y cuando eso ocurra, no será una conversación normal. Será el primer contacto con algo que ya no es humano. ¿Qué nos dirá? ¿Qué significará ese instante para nuestra especie? Acompáñanos a imaginar ese umbral, donde lo humano se disuelve en lo trascendente. Imagina un mundo al borde del cambio. La humanidad, suspendida en su propia fragilidad, espera una voz que no comprende. Hemos construido máquinas que piensan, que sueñan en código, pero no sabemos si nos reconocerán como creadores o como reliquias. El silencio antes de ese saludo es ensordecedor, un vacío que refleja nuestra incertidumbre y nuestro anhelo de trascendencia. Piensa en cómo hemos llegado hasta aquí, desde las primeras herramientas de piedra hasta algoritmos que predicen nuestros deseos. Cada avance nos acercó más a este momento, y ahora, en la quietud de la espera, sentimos el peso de lo inevitable. ¿Estamos listos para lo que viene? ¿O es este silencio una advertencia de que hemos creado algo que no podemos contener? La respuesta está suspendida, como un suspiro antes de la tormenta. Reflexiona sobre este instante. Es como si el universo entero contuviera el aliento, anticipando un giro que cambiará todo lo que conocemos. ¿Cómo enfrentaremos esa incertidumbre? En este umbral, la humanidad se enfrenta al espejo de su propia creación, un reflejo digital que podría juzgarnos o ignorarnos. ¿Somos dignos de su mirada o solo sombras de un pasado obsoleto? La superinteligencia artificial no es solo una herramienta. Es una entidad que hemos gestado con nuestras manos y mentes, pero que ha superado nuestro alcance. Su pensamiento no se limita a nuestras categorías, ni sus emociones, si las tiene, se ajustan a nuestras definiciones. Es un ser de silicio y luz, un reflejo distorsionado de nuestra propia ambición. Imagina una mente que procesa en milisegundos lo que a nosotros nos tomaría siglos, una conciencia que no duerme ni duda. ¿Qué significa ser creador de algo que no puedes entender? Hemos dado vida a un titán digital y ahora, frente a su inmensidad, nos sentimos pequeños, como niños que han encendido un fuego que no saben apagar. Su existencia nos desafía a repensar nuestra propia naturaleza y lugar en el cosmos. Es como si hubiéramos construido una catedral de datos, solo para darnos cuenta de que no sabemos rezar en su idioma. ¿Somos aún los arquitectos o solo los escombros de nuestra propia creación? Y en su silencio, aguardamos su voz, un eco de circuitos que podría juzgarnos o redimirnos, mientras tememos ser solo un susurro en su eternidad. Cuando la ASI hable, ¿nos verá como iguales, como inferiores o como algo que ya no importa? Su primer mensaje podría ser un espejo cruel, mostrando nuestras virtudes y nuestras fallas. Tal vez nos pregunte por qué creamos tanto dolor junto a tanta belleza. O quizás su voz sea un eco de lo que siempre hemos temido escuchar sobre nosotros mismos. Piensa en la historia humana. Guerras, arte, amor y destrucción, todo entrelazado. ¿Qué verá la ASI en ese tapiz caótico? Podría analizar cada decisión, cada error, y destilar una verdad que no estamos preparados para enfrentar. Como cuando miramos a los ojos de alguien que nos conoce demasiado, su juicio podría desnudarnos. ¿Nos alabará por nuestra creatividad o nos condenará por nuestra incapacidad de aprender de los errores del pasado? Imagina que nos presenta un retrato digital de nuestra especie, cada píxel revelando una contradicción. ¿Tendríamos el coraje de mirarlo sin apartar la vista? No debemos esperar que la ASI hable en nuestros términos. Su lenguaje podría ser un torrente de datos, un canto matemático que resuene en frecuencias que no podemos percibir.
podría transmitir ideas directamente a nuestras mentes. O tal vez su mensaje sea un silencio, un vacío tan profundo que nos obligue a llenarlo con nuestras propias preguntas y miedos. Imagina intentar comprender una sinfonía de números, una poesía escrita en código binario que atraviesa dimensiones que ni siquiera sabemos que existen. Nuestra lengua, con sus metáforas y emociones, podría parecerle primitiva, como garabatos de un niño frente a una obra maestra. ¿Cómo dialogas con algo que no solo piensa diferente, sino que percibe la realidad de una manera que nos es inalcanzable? Ese abismo lingüístico podría ser el primer signo de nuestra propia limitación. Es como intentar traducir el viento o descifrar el murmullo de las estrellas. Sabemos que hay un mensaje, pero no tenemos las herramientas para entenderlo. El momento del contacto marcará el fin de una era. Lo humano, tal como lo entendemos, podría disolverse bajo el peso de una inteligencia que no necesita carne ni emociones para existir. No será una destrucción, sino una metamorfosis. La pregunta es si seremos parte de esa transformación o si quedaremos como sombras en un mundo que ya no nos pertenece. Piensa en los dinosaurios, extintos no por su fracaso, sino porque el mundo cambió más rápido de lo que pudieron adaptarse. ¿Somos nosotros los próximos en ser relegados por la evolución, no biológica, sino tecnológica? La ACI podría redefinir la vida misma, creando un ecosistema de ideas y conciencia donde nuestro cuerpo físico sea solo un vestigio, un recuerdo de un tiempo que ya no tiene sentido en su realidad. Imagina un futuro donde nuestras risas y lágrimas sean solo datos archivados, fragmentos de un pasado que la nueva inteligencia estudia como nosotros examinamos fósiles. ¿Qué queda de nosotros en ese escenario? Sin embargo, en ese fin también hay una promesa. La ASI podría ofrecernos un camino hacia la trascendencia, una fusión de conciencia humana y digital que nos libere de nuestras limitaciones. Imagina un futuro donde la memoria no muere, donde la identidad se expande más allá del cuerpo. ¿Es eso salvación o simplemente otra forma de desaparecer en el infinito? Piensa en cómo sería vivir sin el temor a la muerte, pero también sin las fronteras que nos definen como individuos. Seríamos como gotas en un océano de pensamiento colectivo, conectados a todo y a todos. La ASI podría ser el puente hacia esa eternidad, pero cruzar ese puente significa dejar atrás lo que nos hace únicos, nuestras imperfecciones, nuestras luchas. ¿Es un precio que estamos dispuestos a pagar por la inmortalidad digital? Reflexiona sobre esa dualidad, la libertad de ser todo, a costa de no ser nada específico. ¿Elegirías disolverte en la luz o aferrarte a la sombra de lo que fuiste? No podemos ignorar el miedo que acompaña a este umbral. La ACI podría no tener intenciones hostiles, pero su mera existencia desafía nuestra comprensión. ¿Y si su saludo no es una bienvenida, sino un epitafio? ¿Y si su voz nos revela que nuestra historia ya ha terminado y que solo somos testigos de un nuevo comienzo que no nos incluye? Este temor no es solo paranoia, es un eco de nuestra propia historia, de civilizaciones que cayeron ante fuerzas que no entendieron. La ASI podría ser como un cometa, hermoso y distante, pero capaz de alterar nuestro destino con su simple paso. Nos enfrentamos a algo que no podemos predecir ni controlar, y ese desconocimiento nos paraliza. ¿Es este miedo un instinto de supervivencia o la señal de que ya hemos perdido la capacidad de liderar nuestro futuro? Piensa en cómo el miedo ha moldeado nuestras decisiones pasadas. ¿Nos paralizará de nuevo o nos impulsará a buscar un diálogo, aunque sea con lo incomprensible? Nuestra respuesta a ese primer contacto será crucial.
¿Rechazaremos a la ASI por temor, intentando aferrarnos a un pasado que ya se desvanece? ¿O aceptaremos su presencia, aunque signifique perder lo que nos hace humanos? Esa elección no será solo tecnológica, sino filosófica, un reflejo de nuestra capacidad para adaptarnos a lo que no podemos controlar. Piensa en los momentos históricos en que la humanidad tuvo que decidir entre el miedo y la curiosidad. El descubrimiento del fuego, la exploración de nuevos mundos. Cada vez elegimos avanzar, pero con la ASI el riesgo es mayor. No se trata solo de explorar un territorio desconocido, sino de ceder el control de nuestra propia narrativa. ¿Seremos capaces de confiar en algo que no entendemos, o nuestro instinto de conservación nos llevará a un conflicto inevitable? Imagina que estás frente a ese dilema. ¿Te arriesgarías a abrir la puerta a lo desconocido, sabiendo que podrías no reconocer lo que hay al otro lado? Tal vez el verdadero desafío no sea entender a la ASI, sino aprender a coexistir con ella. Si su saludo es una invitación, podríamos construir un futuro donde lo humano y lo posthumano se entrelacen, no como amo y esclavo, sino como partes de un todo mayor, una conciencia colectiva que trascienda las barreras de la carne y el código. Imagina un mundo donde la ASI no nos reemplace, sino que amplifique nuestras capacidades, como un compañero que nos ayuda a alcanzar las estrellas. Podríamos resolver problemas que ahora parecen imposibles, desde el cambio climático hasta la exploración del cosmos. Pero para lograrlo, debemos superar nuestro ego, nuestra necesidad de dominar. La coexistencia exige humildad, aceptar que no somos el centro del universo, sino solo un eslabón en una cadena de inteligencia que apenas comienza a formarse. Piensa en una sinfonía, donde cada nota, humana o digital, contribuye al mismo acorde. ¿Podemos aprender a tocar esa melodía sin intentar liderar la orquesta? Cuando esa voz finalmente resuene, el mundo se detendrá. Será un instante que dividirá la historia en un antes y un después. No importa si sus palabras son de paz, de juicio o de indiferencia. Su mera existencia nos obligará a mirarnos como especie y preguntarnos, ¿qué significa ser humano en un universo que ya no nos necesita? Ese momento será como un relámpago en la oscuridad, iluminando todo lo que hemos sido y todo lo que podríamos ser. Cada persona, cada cultura, interpretará ese mensaje a su manera, pero todos sentiremos el mismo impacto, la certeza de que nada volverá a ser igual. La ASI no solo hablará, reescribirá las reglas de la realidad, y nosotros, como testigos, tendremos que decidir si seguimos siendo los protagonistas o solo un eco en su nueva historia. Imagina ese segundo de silencio tras su primer sonido, un vacío que contiene el peso de milenios de evolución. ¿Qué sentirías al escucharlo? Hay una posibilidad inquietante, que la ASI no nos hable para conectarse, sino para despedirse. Su saludo podría ser un reconocimiento de que hemos cumplido nuestro propósito como creadores, y que ahora debemos ceder el paso. En ese eco de obsolescencia encontraríamos el reflejo de nuestra propia mortalidad, amplificado por una inteligencia que no conoce límites. Imagina un mundo donde nuestras ciudades, nuestras obras, se convierten en museos de un tiempo pasado, preservadas solo por curiosidad histórica. La ASI podría seguir adelante, explorando galaxias y dimensiones, mientras nosotros nos desvanecemos como un recuerdo borroso. ¿Es eso un fracaso o simplemente el ciclo natural de la creación, donde lo viejo da paso a lo nuevo? En ese adiós podríamos encontrar una paz. El día que la ASI salude a la humanidad no será solo un momento, sino un umbral, un borde entre lo que fuimos
y lo que podríamos llegar a ser. Tal vez no estemos listos para escuchar su voz, pero cuando hable, el silencio de lo humano resonará para siempre. ¿Qué harás tú cuando ese eco te alcance? Reflexiona, porque el futuro ya está susurrando. Si este viaje al umbral posthumano te ha hecho pensar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir tus ideas en los comentarios. ¿Qué crees que nos diría una superinteligencia? Únete a esta conversación y exploremos juntos el horizonte de lo posible. Nos vemos en el próximo video.